y la película, sino que en esta tarde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad es la que va a llevar a cabo la actividad a través del maestro César Augusto Ponderrada. Hoy es una actividad muy especial, tenemos una invitada, la cual les va a tener el honor de presentarnos, y esperamos que esta, como las otras actividades, pues tengamos participación, un producto de calidad como los que hemos ido obteniendo, y le doy la más cordial bienvenida de parte del doctor Ovidio Parra, también a nuestra invitada, y así que le dejo con el tiempo y la palabra para que usted proceda a hacer presentación de nosotros. Gracias. Buenas tardes, compañeros, amigos todos. Gracias por la hospitalidad, doctora Echara. Nosotros nos sentimos bien acá haciendo estas alianzas con la Escuela de Estudios de Posgrado con el fin de mejorar, potenciar y en definitiva hacer un mejor aporte al país de parte de San Carlos para resolver la problemática que afecta prácticamente todas las áreas a la nación. Con Luis Ramírez tenemos realmente una muy buena relación. En realidad a él del instituto nos refrescó no uno, sino que bastantes aspectos, y hemos tenido además que ir modulando el conjunto de inquietudes, de expectativas, porque cuando nosotros lo recibimos, esta era una dependencia muy acomodada, y no es de que se haya terminado completo por eso, que lo hayamos erradicado. Sin embargo, hemos venido empujando y dándole un dinamismo diferente. Y dentro de esas ideas, viene Luis y me dice, bueno, fíjate de que conozco a un estudiante y me empezó a hacer un perfil. Es doña Ana Braconía. Y quisiera, pues, ver si podemos recibirla en el Instituto de Investigaciones para que haga una pasantía. Como suele suceder, no en el instituto, pero sí en la facultad, las pasantías son de estudiantes que llegan a hacer un trabajo, pero que no está directamente asociado con cuestiones vinculadas a la investigación. Hemos tenido algunas gratas experiencias en ese sentido. Dos señoritas nos ayudaron a hacer un índice de las revistas de la facultad, que en los 70 años que tienen estas de editarse, y logramos hacerla. Luego se incorporó Reina, ¿cómo se llama? Reina de Rodríguez. Y ella pues también clasificó mucho del material que se tiene en el instituto, colocado sí en función del tamaño, del color de los libros o de la antigüedad, pero no con la técnica correspondiente. Cuando entonces me platicó Luis, mira qué tipo de pasantía. Cuando él entonces me dijo de qué se trataba, nos integramos mucho más, y ahí fue cuando establecimos ya en comunicación con los ordinarios. Y yo voy a leer el documento que usted nos hizo llegar. Eso dice: mi nombre es Ana Isabel Braconier de John. Soy estudiante doctoral en el programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Les escribo recomendada por el licenciado Luis Ramírez, docente e investigador del instituto, para establecer alguna colaboración que pueda beneficiarnos mutuamente. Estaré en Guatemala a inicios de septiembre de 2018 a julio de 2019 para llevar a cabo mi trabajo de campo de investigación doctoral. Mi proyecto se encuentra en la intersección del estudio sobre gobernanza judicial
derechos humanos y estudios indígenas. Me interesa profundizar en las diferentes perspectivas teóricas que explican las variaciones en la toma de decisiones judiciales. Aún sigo definiendo el estudio de caso en el que me centraré, pero este involucrará ciertamente un caso judicializado sobre derechos indígenas ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Patojos, dejen de estar hablando porque los va a sacar de la casa. Esa es la temática. Estamos diciendo que qué bien estás hablando hoy. Es porque acabo de recibir el curso aquí de los ponentes. Sí, estamos platicando de la temática que en el trabajo fue el que yo desarrollé más o menos con respecto a la pluralidad relacionada con el monopolismo y el pluralismo jurídico relacionado con los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo de conformidad con la aprobación del convenio que el Congreso de Pueblos Navarros ya no lo aprobó. ¿Recuerdas? Me recuerdo. Entonces, pero este involucrará ciertamente un caso judicializado. Pasen adelante. Doctora, bienvenida. Gracias. Ante la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, la consulta previa o el pluralismo jurídico, lo que está realizando aquí, lo que no significa que le dé abajo la seguir hablando. La perspectiva que estoy desarrollando se nutre de la sociología y la antropología jurídica. Estoy explorando un enfoque relacional, hipotetizando que el apoyo a magistrados que desafían intereses económicos y políticos instalados en las diferentes ramas del Estado viene necesariamente de sus redes nacionales y transnacionales. Durante mi trabajo de campo, recopilaré datos para validar esta hipótesis. Realizaré un análisis de redes en base a investigación de archivos judiciales y demográficos, entrevistas y bibliografía por medio de observación participativa. Mi metodología es mixta, reuniendo métodos cualitativos y cuantitativos para explicar variaciones y quizá llegar a generalizaciones para otros contextos. Adjunto encontrará mi currículum, quiero les espera salud. Este es un documento de fecha 4 de julio. Y es cuando más o menos estábamos acá conociendo los diseños de investigación, proyectos o protocolos de investigación. Entonces esto me pareció pertinente, me pareció además muy oportuno, y lo primero que me vino a la mente es realizar una entrevista con doña Ana, que ella me explicara y es la posibilidad efectivamente de intercambiar historias. Pasaron los meses, así, el tiempo corre rápido acá, más cuando uno está entretenido, y ahora la escuela de estudios de posgrado nos ha tenido con las neuronas ahí inquietas. Entonces, cuando conocí a Ana, me hizo la exposición muy breve de su trabajo. Y en el intercambio, en la conversación, fue no solo enriquecedora, sino que pasaron cerca de 90 minutos y ella solo me dio un pincelazo de la cuestión. Periodo Y eso, completo. Hora y media. Son de hora y media. Prepárense. Y empezamos a platicar sobre una cuestión que yo le pediría a Luis, porque él es el que también me puso en antecedentes de este trabajo y asuntos relacionados con la metodología, relacionados con las fuentes, relacionados con la construcción, lo relacionado con recoger los datos y toda esta cuestión que pareciera ser no siempre está presente y de una manera clara y precisa en los protocolos de investigación que se hacen llegar aquí a la facultad, sea en la unidad de tesis o allá con nosotros, o de lo que aquí también algo conocimos. Así es de que yo le pediría ahora un minuto nada más, Sí, por favor. tenemos que escuchar a Ana.
No, la visión, el enfoque que hoy vamos a ver es cómo ver el derecho sin un enfoque jurídico. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces nuestra mente está un poco como focalizada al enfoque jurídico, ¿verdad? Ana viene hoy a decir, miren, lo jurídico es nada más un punto de vista para si alguna vez alguien llegara a descubrir la vista del punto. Creo que es imposible, ¿verdad? Entonces, tal como decía Kant, ¿verdad? Es imposible conocer las cosas en sí mismas, solo podemos conocer sus fenómenos. Y entonces, lo que nosotros digamos de las cosas, cuando digo cosa, de un enfoque filosófico, cosas, cualquier cosa, puede ser un hecho, solo podemos conocer su manifestación, ¿verdad? No podemos penetrar profundamente a la cosa. Eso decía Kant. Pero también los fenomenólogos compusieron el tema, me dieron un agregado. Es el tema de la intencionalidad para ver la cosa, ¿verdad? Ya no es que la manifestación del objeto se nos dé por sí mismo, sino que la intención de conocer condiciona al objeto de conocimiento. Cuando el objeto lo condiciona mi intención de conocer, yo pongo una impronta sobre el objeto. Y esa impronta está desarrollada por mis marcos teóricos, mi contexto, lo que yo quiero conocer. Entonces, hoy el tema es cuál es el enfoque, la intencionalidad que pueda tener un investigador para ver una cosa, que probablemente nosotros tenemos acostumbrados a ver un enfoque jurídico, ¿verdad? Pero cuando el enfoque jurídico viene a ser una cosa de las tantas, entonces lo jurídico adquiere un elemento simbólico distinto, se mueve de acuerdo a mi intencionalidad. Pues la discusión que teníamos hoy en el tema era sobre el enfoque antropológico. Me atreví un poco a contradecir un poco de eso se trataba, sobre el elemento simbólico de lo jurídico, desde una perspectiva antropológica. Porque la antropología tiene un origen un poco espurio. Los antropólogos originales fueron los ingleses, que se fueron a buscar a Inglaterra cuál era el origen de las civilizaciones. Entonces, estratificaron las sociedades para ir a buscar su origen. Pero independientemente de eso, la antropología evolucionó hacia un relativismo, pero también desde un enfoque más crítico. Y al asumir la posición crítica de la antropología, incorpora herramientas teóricas riquísimas para analizar cualquier cosa que tiene una pincelazo humano, lo estético, el estatus, lo onírico, ¿verdad? Y por supuesto también el tema donde lo religioso se enfoca en la totalidad. ¿Cómo queda el derecho en todo ese tema que juega en esas relaciones humanas? Viene a ser otra herramienta, no solo el enfoque de poder, sino también un enfoque de legitimidad en la imposición de un comportamiento. Porque de eso, el derecho, al final de cuentas, se trata de orientar un comportamiento humano, cualquiera que sea su manifestación, desde la visión subalterna como desde la visión del poder. Cualquiera es una expectativa de comportamiento, si es legítima o no legítima, ya hay otras cosas. Pero yo simplemente quisiera introducir esto. Perdonen si dejé algunas cosas así que se me vieron brotando, no tenía nada preparado. Pero yo sugiero que aquí Ana nos deleite desde un enfoque completamente distinto a lo que vimos. Ana, yo la conocía ya
llegó a hacer sus prácticas al instituto y es guatemalteca, pero mitad guatemalteca. Ya les va a contar su origen para poder platicar. Te dejo, Ana. Gracias, Luis. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues ya me presentaron. Gracias, Luis, por esta presentación. Gracias al licenciado Conde por organizar este evento y a la doctora Herrera por el espacio, a la Facultad de Derecho, que pues la verdad yo no he estado muy en contacto, digamos, con esta facultad y con esta universidad, porque para empezar yo no soy abogada, pero pues los temas que trabajo me fuerzan a trabajar con abogados y ha sido muy fructífero el aprendizaje con los que pero pues evidentemente no tengo otra forma, porque yo soy politóloga. Yo estudié mi licenciatura en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París. Soy también, bueno, la maestría la hice en la misma universidad en Sociología Política Comparada en investigación. Luego regresé de Francia. Bueno, yo nací en Francia, pero crecí en Guatemala. Mi papá es francés con el apellido Draconier. Pues eso, entonces soy guatemalteca y soy francesa. Mi papá es francés, mi mamá es guatemalteca. Nací en Francia, tengo 33 años, nací en 1985. Crecí en Guatemala y fui a hacer mis estudios universitarios en Francia. Luego volví a Guatemala y trabajé en el instituto. Trabajé también en la Universidad Landívar, en la Facultad de Ciencias Políticas, y trabajé también en la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, con una consultoría específicamente para evaluar el trabajo que estaba haciendo en sus 2 años de creación la Unidad de Asuntos Indígenas del organismo judicial. Fue un trabajo crítico hecho, pedido por los abogados mayas, pero pues con mi visión desde la ciencia política y la sociología política. Y luego de eso fue en el 2015, me vino la espina de volver con los estudios y entonces estoy ahorita en mi 4º año de doctorado en un programa interdisciplinar en estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Es un programa interdisciplinario, por lo tanto es un revoltijo, digamos, pero es muy amplio en las maneras en que uno puede enfocar y desarrollar teorías, aportes teóricos y metodológicos al estudio de los temas de cada quien. El mío es en ciencia política, con luces de la antropología de Estado y con luces de los derechos humanos y específicamente de los derechos de pueblos indígenas. Yo quisiera saber antes, porque me informaron que la mayoría son profesores, pero que iba a haber también estudiantes de maestría. ¿No hay estudiantes de maestría? ¿No? ¿Todos son profesores? Sí. Y todos son aquí abogados. ¿O tienen alguna, sí, hay alguna particularidad? Médica. ¿Usted es antropóloga? Yo soy antropóloga. ¿Y hay alguien más que también está en el margen del derecho? Sociología, y ciencia política, y luego el resto abogados y notarios. Bien.
¿Y no es un abogado? ¿Cómo? El doctor también es... ¿cuál es su área? Administrador. Administrador. Bien, entonces hay voces disidentes de pronto que sería bueno escuchar. Bien, entonces traigo una presentación que como que no está suficiente. Pero esperando, ya está viendo. Quería empezar con una anécdota que creo que es de mucha relevancia y pertinencia en la coyuntura actual. Hace un par de semanas, bueno, hace como 3 o 4 semanas, hubo un foro organizado por la Comisión Internacional de Juristas sobre el tema de la independencia judicial en tiempos de crisis. Quería traer a colación este evento en el que el profesor Luis fue invitado ponente, pero quiero citar a 2 ponentes que estuvieron en el conversatorio. Primero fue una de las juezas que está asociada en la Asociación Formal o Informal de Jueces por la Integridad, y esa jueza en su presentación habló de un punto que a mí me llamó la atención por lo que a mí me interesa, que es que era que para poder decidir en independencia judicial, que para poder decidir en independencia judicial necesitaban tener redes sociales que les brindaran un suficiente apoyo para poder decidir apegados a sus preferencias legales. Eso fue lo que ella dijo en un momento. A mí me llamó la atención porque mencionó de un apoyo social por medio de redes. Por otro lado, había otro ponente invitado, era un abogado litigante indígena. Él mencionó, que me pareció muy interesante, desafiando una definición estándar de independencia judicial que podría ser actuar sin influencias de intereses particulares en el actuar judicial. El abogado litigante indígena dijo: con o sin independencia judicial, igual los derechos de pueblos indígenas siempre van a ser limitados. Y mencionó, por ejemplo, se reconoce que hubo genocidio, pero no existe el sujeto responsable. O se reconoce que hay consulta, pero no se reconoce con su derecho de veto o el carácter vinculante de la consulta. O sea, se reconocen ciertos derechos de pueblos indígenas, sin embargo, se encierra en un espacio que no permite ir un poco más allá en el tema de los derechos de pueblos indígenas. Esas 2 intervenciones me llamaron la atención porque justamente eso me llama a lo que está detrás de la ley, lo que pasa, los elementos que juegan detrás de la ley, que detrás del libro, de la Constitución o de los códigos que pueden existir, existen personas y actores del mundo judicial que en base a la ley actúan con un montón de otras personas y otros elementos. O sea, por ejemplo, la jueza organizada en los jueces por la integridad necesita que haya una red de apoyo. El otro necesita que se extiendan los derechos. ¿Qué es lo que pasa entonces detrás de la ley que hace que se estiren o se encojan en realidad los derechos? Que tal vez para los abogados va a ser ruido porque el derecho ahí está escrito, ¿verdad? Pero en la práctica se estiran o se encogen, lo vemos así, los sociólogos o los antropólogos del derecho. Doctor. Sí. Bueno, fíjese que, la máxima de que la verdad más absoluta es de que todo es relativo, ¿no? Aplica. Porque efectivamente hay corrientes de pensamiento que en alguna medida postulan por un ejercicio de lo jurídico como un elemento
no como el único. Sí, las tesis pluridimensionales. Bueno, muy bien. Los fenómenos sociales, sobre todo en la parte conductual, están en el marco de una normatividad de distinta índole, en realidad la jurídica. Pero también está la parte ética. Algún autor argentino, como Fernando Martínez Paz, postula una teoría multidimensional en la que todos los asuntos que en apariencia se analizan por la vía jurídica, pues hay que evaluarlos desde la parte normativa, por supuesto, pero también la parte moral, la parte antropológica, sociológica, económica, y yo le agrego ideológica. Detrás de cada juez subyace una perspectiva del mundo y una adhesión a una forma de ver el mundo. Entonces, desde esa perspectiva, en algún modo, el tema de independencia judicial, es interesante la Carta Interamericana para los Jueces, eso como en el año 2004, 2006 por ahí, que hubo, si te acuerdas, trabajamos en las escuelas judiciales, se hicieron muchos documentos, ¿verdad? Pero por ahí hay una parte interesante que dice que la independencia judicial no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Ni un patrimonio de los jueces, al contrario, es un bien social. Entonces, en alguna medida, hay que instrumentalizar ese bien, ¿no?, para que efectivamente pueda ser congruente, primero que nada, con una visión integral de sociedad, ¿no? Porque yo creo que se sigue hurgando un poco, claro, por las realidades que ha tocado vivir, ¿verdad?, y en esa decisión permanente. Y ahí pues es donde la tesis de don Carlos Guzmán Bockler se mantiene latente, ¿verdad?, de una división entre indios y ladinos, y lo plantea de manera elocuente, ¿verdad? Entonces, en alguna medida, pues esto ha llevado incluso a la permanente discusión si derecho estatal, ¿verdad?, con un corte occidental, o derecho indígena, derecho consuetudinario, etc. Entonces, en ese marco de condiciones, creo que no, con todo respeto, no podemos afirmar categóricamente que toda la visión de los abogados va en esa visión monodimensional o unidimensional. Incluso, pues, por ahí con Luis hemos platicado del tema de derecho crítico, ¿verdad?, que no es nada nuevo. Este nace en los Estados Unidos en los años 50 y postula como otras visiones, ¿verdad? El mismo Arwin Ben, la famosa pirámide telseniana, en un libro a la inversa, ¿verdad? ¿Por qué la base, si es la concepción que no está como base, sino está en el cúspide? Es irrelevante la discusión, ¿verdad?, discutir por una figura, pero como que el asunto lleva todo un conjunto de elementos que aspiran precisamente a buscar cómo en el marco del condicionamiento social se entiende que hay una norma suprema. Eso por mencionar algunos de esos temas. Y es que en realidad el tema es sumamente apasionante, ¿verdad?, porque buena parte de lo que yo recojo en el título, por ejemplo, se vivió pero con yo no he la... entrado ni siquiera al título. Pero no he explicado el porqué del título. es que es sugerente, ¿verdad? Sí, pues porque sugerente. tiene que ser explícito. Por ejemplo, hoy día se están emitiendo ya en la Corte de Constitucionalidad, hay discusión, algunos no están de acuerdo, las famosas sentencias estructurales entre sentencias, que es un poco en pos de buscar cómo hacer, por ejemplo, el Convenio 169, que sea eficaz, que sea efectivo, que se aplique y que cobre vida. Hay discusión, como en todo tema, ¿verdad? Sí, pues bueno, si me permite, voy continuando para Ajá. justamente entrar en ese tema que usted está diciendo y que en realidad lo que pasa es que de lo que yo he entendido del mundo del derecho acá, está muy apegado a lo que dice la ley. Yo entiendo que hay profesores y hay escuelas de pensamiento que van más allá de eso, porque es mucho más complejo, porque es un tema sociojurídico, ¿verdad?
como el instituto, el nombre del instituto o incluso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Yo estoy metiéndole un tema de antropología política que, si me permite, continúo, porque entonces explico de dónde viene el tema interconectando y qué es lo que está detrás, lo que motiva a los magistrados y a las magistradas a decidir de una u otra forma, apegada a la ley, pero apegada también a las múltiples facetas de la persona, que es una persona social, con sus ideologías, convicciones, preferencias políticas, religiosas, étnicas, de género, etcétera, ¿verdad? O sea pero eso lo voy a platicar. Pero como estamos entonces aquí en el posgrado, en la escuela de posgrados y en el curso de metodología, a mí me encargaron también no solamente hablar de la forma, sino que del fondo, sino que también de la forma de la construcción de un proyecto de investigación. Y este proyecto de investigación en realidad tiene muchos, bueno, podría decir, enmarcando 7 años de estarse construyendo, formalmente en el doctorado pues 4 años, y mucho sudor y muchas lágrimas y muchas alegrías, pero también frustraciones, porque no es fácil, como ustedes saben, construir un proyecto de tesis tan complejo como puede ser un doctorado, un proyecto doctoral. Entonces voy a hablar de la metodología, pero también del marco teórico y conceptual del proyecto, cómo fui llegando a cada una de ellas. Antes de empezar, en cuanto a metodología, yo quisiera decir que hay diferentes maneras de construir un proyecto y de llegar a una pregunta de investigación y de construir las variables y conceptos y de construir la metodología y de definir cuáles son los métodos y de desarrollar los instrumentos y de ir al trabajo en campo y de hacer el análisis. Es un mundo enorme. Yo, como tengo más experiencia en investigación cualitativa y desde el paradigma de la interpretación, no soy muy positivista, aunque mis profesores me están empujando a ser más positivista y más de métodos mixtos para poder llegar a generalizaciones por medio de los números. Entonces he tenido un camino un poco tortuoso en mi metodología, pero les voy a contar un poco, lo podemos también platicar, pero mencionarles que este proyecto ha tenido mucha conversación con mis colegas de trabajo, han tenido mucha nutrición, digamos, de parte de las experiencias que he tenido de mi trabajo, pero también por medio de las lecturas, que tenemos millones de lecturas en el doctorado, y que entonces va un poco todo de la mano, que es muy diferente, por ejemplo, a los positivistas, que se centran más en lo que existe en las corrientes teóricas disciplinarias y aterrizan sus hipótesis según lo que está escrito para explicar una realidad, y los antropólogos es la forma inversa, es de la observación de lo que está pasando, pues se infiere a un tema y a una pregunta de investigación y a todo un desarrollo teórico y conceptual de algo que están observando. Yo voy un poco así dialécticamente. Y la estructura de mi presentación está, bueno, primero voy a contarles un poco el contexto para explicar después de dónde viene la paradoja que yo observé de parte del contexto, para que luego la paradoja es la que me lanza mi pregunta de investigación con las potenciales argumentos e hipótesis. Entonces les voy a presentar un poco una revisión bibliográfica que seguramente les va a interesar, porque justamente recoge lo que el profesor estaba mencionando. Espero que me dé tiempo de hacer todo, pero presentarles mi argumento preliminar
escuchar de pronto sus ideas y darles algunas pinceladas sobre mi metodología, que como digo es de métodos mixtos entre cuantitativo y cualitativo, y luego pues cerramos con preguntas, sugerencias, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Entonces voy a empezar con el contexto. Sí, mira, pues entonces el Atlas de Justicia Ambiental, para las personas que están interesadas en justicia socioambiental, es un mapa muy interesante global donde se recogen todos los conflictos que existen en todos los países del mundo en temas de tierra y extractivismo. Identifica entonces en Guatemala 27 conflictos relacionados a industrias extractivas y la mayoría en territorios de pueblos indígenas. De estos 27 conflictos que engloban hidroeléctrica, minería, bosque, petróleo y básicamente son esos 4. 17 de esos 27 han sido judicializados, o sea, han entrado al canal de la resolución de las Cortes. Y de esas 17 judicializadas, solamente 3 han tenido una resolución acorde a los estándares internacionales de lo que se llama la justicia socioambiental. ¿Qué nos dice este primer contexto y de observación empírica? Es que en relación a los estándares internacionales y globales sobre justicia socioambiental, que engloba ambiente, engloba pueblos indígenas, engloba derechos económicos y sociales, y políticos y culturales, derechos políticos civiles, derechos económicos, sociales y culturales, pues Guatemala está un poquito frágil en su aplicación de las leyes y de convenciones internacionales, y que en realidad no se está evitando la conflictividad, sino que sigue habiendo un gran número de conflictos relacionados a los territorios indígenas y a sus industrias extractivas. Un segundo punto de contexto, y eso es una elaboración propia en base a mis entrevistas que realicé el año pasado. La Corte de Constitucionalidad no ha sido totalmente laissez-faire, digamos, en su estilo de impartir justicia constitucional, sino que ha tenido un rol relativamente activista en el reconocimiento de los pueblos indígenas y sobre todo en el respeto de ciertos derechos específicos de los pueblos indígenas. En las entrevistas que yo realicé con abogados indígenas comprometidos con una agenda política, digamos, de alguna u otra manera indígena, relevaron 4 casos hito que engloban 4 temas: de derecho a la consulta previa libre informada, el tema del reconocimiento de los sujetos colectivos de derechos, el tema de la educación bilingüe e intercultural y el tema del pluralismo jurídico. Entonces hay 9 casos que luego podemos irlos hablando. Yo conozco más o menos esos casos, pero podemos desarrollarlos después. Y que pues lo que hace es que nos viene a expandir lo que existía constitucionalmente en los derechos de pueblos indígenas. Le viene a dar, digamos, carne a esos derechos que están mencionados en la sección de comunidades indígenas de la Constitución, pero que todavía, como dice el último artículo, se expandirá con una ley, y esa ley pues no existe y está en discusión en el Congreso desde hace 9 años encajonada, pero la Corte de Constitucionalidad ha tenido un rol activo, a diferencia, digamos, del Poder Legislativo. Eso nos da entonces que puede ser también relativo y contestado,
una Corte de Constitucionalidad que rompe con el laissez-faire, o sea, esta idea de un poder judicial alineado a los poderes ejecutivos y legislativos, tratando de expandir un poquito más sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esto me lleva entonces a pensar en la paradoja que conduce, digamos, al inicio esta investigación. Primero es que existe una justicia constitucional que expande relativamente el horizonte de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo aquellos que no representan grandes costos políticos y económicos, como por ejemplo la educación bilingüe intercultural, pues la han expandido sin ningún problema, o el del pluralismo jurídico con algunos conflictos, pero pues ahí está, el de la consulta libre, previa e informada, es donde vemos que están donde están conflictos, digamos, de poder que salen, ¿no? en las resoluciones, por medio de votos razonados, por medio de críticas mediáticas, por medio de discusiones. Es un tema delicado. Eso, y que entonces se expanden relativamente los derechos en medio de conflictos que confrontan sectores de la sociedad civil organizadas. Entonces ahí quiero decir abiertamente pues que hay dos bloques, digamos, en términos un poco gramscianos, un bloque hegemónico, un bloque subalterno. Un bloque hegemónico que busca la reglamentación, por ejemplo, de la consulta previa, pero con procedimientos muy cerrados, y un bloque subalterno que busca la reglamentación de la consulta previa, pero en términos mucho más flexibles, conforme a los usos y costumbres, a la tradición y a los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas. Entonces son dos sectores, ¿verdad?, que están en contención en ciertos momentos, y que además son temas que hacen emerger debates de interés nacional que, como vimos, afloraron durante las propuestas de reforma constitucionales. El tercer eje del pluralismo jurídico, afloraron cualquier cantidad de argumentos en base a prejuicios y por decirlo como es, racismo, o sea, esos son salvajes, incapaces. Y también en el tema del reglamento a la consulta previa ha habido muchas maneras de concebir de cómo tendría que ser la consulta en sus procedimientos. Y por ejemplo, entonces una de las preguntas que nacen de estos debates de interés nacional es: ¿cuáles son los límites de los derechos de los pueblos indígenas frente a los derechos humanos, por ejemplo, o frente a los tratados de libre comercio? Que entonces ahí es un tema no solamente de ponderación, ¿verdad?, de cuáles son los argumentos legales que vamos a llegar, sino que confrontación misma de diferentes órdenes jurídicos que sobrepasan las fronteras nacionales. O por ejemplo, la otra pregunta: ¿quién participa de las decisiones en la gobernanza de los territorios y de los recursos del suelo y del subsuelo? ¿Es solamente el Estado? ¿Cuál rama del Estado? ¿Cuál agencia del Estado? ¿Con la participación de quién? ¿Verdad? ¿Con cuáles procedimientos se aceptan? ¿Cuáles no se aceptan? ¿Quién tiene la potestad de controlar y sancionar? ¿Es solamente el Estado? ¿Es solamente el organismo judicial? ¿O existe un pluralismo jurídico? Bueno, que en mi opinión ya ni siquiera es la pregunta de si existe o no, sino que más bien cómo nos hacemos para coordinar ambos sistemas normativos que rigen la vida social en las comunidades. Estas son preguntas pues que salen, me imagino, igualmente de sus cursos, de sus pensamientos. Son preguntas que también han sido eje
Yo no sé si ustedes estarán al tanto, existe una red latinoamericana de antropología jurídica que se interesa en estos temas, y estos son los mismos temas que se han cuestionado desde hace 20 años y que han habido avances y retrocesos según las coyunturas políticas, según los momentos políticos y las estructuras que van manejando también la economía de un país. Entonces estas preguntas, a mí lo que es interesante de ver es que al final subyace la pregunta general: ¿dónde radica la soberanía nacional? ¿Dónde radica? Estamos hablando de soberanía popular, ¿de cuál pueblo? ¿De cuál popular? Son preguntas que toca pues preguntarse. ¿Perdón? Que procede a intentar responder. Exacto. Especialmente con la labor de campo. Con la labor de campo, exacto. Y la antropología viene a dar unos comentarios y propuestas teóricas sobre justamente dónde radica la soberanía, la ilusión de la soberanía, ¿no? O sea, la ilusión de la creación de estos estados-nación, uno indivisible, ¿verdad?, como las repúblicas. Entonces, ahí es una pregunta que, por ejemplo, vale la pena abordar, pero que estos temas de la pluralidad que existe en estos países, pues es que ponen en evidencia que existen soberanías en disputa. ¿Y por qué paradoja? Digamos, ¿por qué Porque, como paradoja? pues es la paradoja, digamos, está en la primera No estoy en contra, solo... La paradoja es porque es un postulado que tiene una contradicción inherente. Y entonces la contradicción que va contrario a lo que ve. o que entre sí tienen una contradicción que disputa algo y que crea algo, ¿no? En mi observación empírica, la paradoja está en que hay una corte que expande poco a poco y con dificultad derechos de pueblos indígenas, a la vez que está inmersa en un contexto político que no es evidente ver el por qué está expandiendo y por qué está desafiando, cuando vemos que hay tanta conflictividad en los territorios y cuando vemos que el tema que aquí interesa, que es el de la consulta libre, previa e informada, está atravesada por intereses económicos y políticos. Ahí para mí radica la paradoja. Hay un tema de derecho. El derecho es del débil, no es del fuerte. Entonces, el fuerte no tiene necesidad, ¿verdad? No, yo diría El fuerte no tiene necesidad de derecho porque si tiene el poder. Sí, pero usa el derecho para mantenerse, para legitimarse. La debilidad es relativa, dependiendo de la posición del campo donde esté el puesto. Voy a poner un ejemplo. Si a Ríos Montt lo hubieran condenado a pena de muerte, ¿verdad?, sería débil, porque la pena de muerte es ilegítima en un Estado que defiende el Estado de Derecho. Solo voy a poner esta paradoja, ¿verdad? Entonces, es una paradoja, al final de cuentas, porque el que es fuerte en una situación determinada se convierte en débil. En un Estado democrático de derecho, la fortaleza, la debilidad reside en cualquiera dependiendo su situación del derecho que reclama. ¿Sí? Entonces, al plantear la paradoja me parece válido. Lo único que hay que ponerle un sabor intrínseco al derecho humano, que es el débil. Cómo el débil puede plantear derechos en una situación hostil. A eso es lo que quiero llegar. No es, por eso es que el enfoque es antropológico, no es, porque el derecho, desde una perspectiva antropológica, digamos, uno ve el derecho en el poder a partir de que el derecho es del débil. es más Que la posibilidad que tiene el débil de plantear un derecho. Allí radica
Porque en otro, esto Pero hace 15 años posibilidad- eso era imposible. Sí, exacto, pero la posibilidad del débil de plantear o de exigir un derecho forma parte de una evolución histórica de hoy día en Correcto. un régimen político Imposible. que ha reconocido Ajá. ciertos mínimos sociales y ciertos mínimos y luego viene pues yo no soy constitucionalista, mi papá, lapsus total, mi director de tesis sí es constitucionalista y él desarrolla junto con otros, ¿verdad? Una teoría sobre la producción de acuerdos constitucionales para justamente nivelar las diferentes fuerzas políticas y evitar la arbitrariedad y el totalitarismo, ¿no? Y se supone que en las democratizaciones existen varios utensilios y herramientas legales y procedimentales para que los débiles accedan a La debilidad es real, no es subjetiva. Sí. La realidad es real. Sí. Es lo que es. Bueno, Es lo que es. yo quería, perdón, Sí, es cierto que por usted el orden, y por respeto a nuestra expositora, yo les ruego que la dejemos terminar su exposición y si después queremos discutir, lo hagamos, que a tiempo, porque si ella va a venir más días, excelente, pero si es única vez que va a venir, aprovechémosla, por favor, digo yo. Pero bueno, no sé, pero yo creo que la riqueza de esta es precisamente. Pero si no ha terminado de exponer, entonces Sí, no. disculpe, yo también estoy de acuerdo con el doctor, perdone, porque lo que yo entendí es que usted nos va a exponer un plan de investigación desde el enfoque cualitativo. Sí. O sea, no vamos a profundizar realmente en cada de los temas, sino en ver cómo usted desarrolla este plan de investigación. Eso es lo que yo entendí, porque si nos vamos a detener con cada problema, nos vamos a enfrascar porque el tema sí sería sumamente interesante, el tema de derechos indígenas, el tema de choque del sistema jurídico y el del sistema de derecho indígena es de hecho un concepto, ¿verdad? Pero ves el desarrollo del plan de investigación desde el punto de vista cualitativo, que en lo personal a mí me interesa muchísimo, porque yo entiendo la postura de usted en cuanto a que usted está acostumbrada a desarrollarlo desde el punto de vista cualitativo. En mi caso, yo estoy muy acostumbrada al cuantitativo, entonces sí estoy muy interesada en ver cómo desarrolla usted su postura. Pues de pronto podemos crear un nuevo otro espacio para hablar temas teóricos. Excelente. Sí. Entonces voy a seguir porque ni siquiera estoy tomando el tiempo y estoy hablando así. Pero entonces me había quedado que son temas de pensamiento político y de teoría política sobre dónde radica la soberanía, existe la soberanía, qué es la soberanía, o si es en realidad no en realidad, o si es un constructo del Estado-Nación para crear algo uno, ¿verdad? Pero entonces eso es ya temas teóricos más libres de la ciencia política. Pero lo que quiero llegar es que estos debates y estas paradojas no son ajenas al Poder Judicial. O sea, entonces ahí estoy yo de acuerdo con el tema del concepto de independencia judicial. La independencia judicial, pues, al final de cuentas es un concepto que yo todavía no he logrado definir qué es. Yo prefiero hablar de grados de autonomía de lo judicial. ¿Por qué? Porque sobre todo en el caso de Guatemala, políticamente hablando, el sistema de elección de los magistrados constitucionales, que durante la democratización justamente se diseñó para equilibrar las fuerzas políticas saliendo de un conflicto armado y de una dictadura, pero que 30 años después, pues se ha visto que los mecanismos de elección de magistratura constitucional han sido procesos claves
para garantizar actores dentro del mundo judicial de la Corte de Constitucionalidad y defender ciertas líneas globales, ¿verdad?, que yo he diseñado. Entonces ya es un tema de diseño metodológico en dos bloques muy a la gramsciana: el bloque del liberalismo, que es aquel bloque que defiende la propiedad privada, que defiende los derechos individuales, y el bloque más enfocado hacia los derechos humanos, que están más dentro del tema de los derechos colectivos, de los derechos humanos, e incluso de los derechos indígenas, aunque se puede ver también que hay topes. Pero entonces a lo que quiero llegar es eso, es que los magistrados no son herméticos a los conflictos sociales y a los debates de interés nacional, y que en ese espacio también afloran estos debates. Y pues la expresión que visualiza esa contienda dentro de lo judicial son los dos bloques que eligen de manera muy diferente, con votos razonados, y que ahí se puede ver más o menos desde 1986 diferentes bloques, ¿verdad?, en la magistratura. Y entonces esos procesos, pero entonces eso va a ser interesante porque está dentro de mi diseño conceptual, esos procesos de elección, quizá, entonces una hipótesis, influye en las preferencias legales de los magistrados. Una hipótesis. Entonces, mi pregunta de investigación sale tanto de la observación empírica como de las lecturas que yo he hecho, que voy a presentar después acá. Mi pregunta la intenté formular para que dentro de ella se entienda la paradoja. En contextos que favorecen altamente las élites políticas y económicas en términos de consulta libre, previa e informada, ¿por qué algunos magistrados de la máxima corte logran promover derechos indígenas y al mismo tiempo desafiar los intereses centrales de un Estado que es extractivista, porque el subsuelo es del Estado en términos hegemónicos, y una nación que le cuesta reconocer la autodeterminación de los pueblos indígenas? Y eso se puede ver en los debates que hubo en el legislativo cuando fueron las propuestas de reforma constitucionales, y durante los debates que ha habido desde el 2011, cuando empieza la idea de reglamentar la consulta durante el gobierno de Colombia. Esa es mi pregunta de investigación, que contiene en sí la paradoja de lo que yo he visto, leído, visto en bases de datos, como en actas de justicia ambiental. Y entonces esa pregunta me lleva a enfocarme en realidad a un corpus literario, una bibliografía que se basa en la toma de decisiones, cómo se toman las decisiones dentro de un poder que no es el poder legislativo y un poder ejecutivo, que se toman las decisiones en base a partidos políticos, a gremios dentro de partidos, a coaliciones con financistas, ¿verdad? O sea que es otro tipo de lógica en la toma de decisiones. La particularidad de la toma de decisiones en el Poder Judicial es que está el elemento de la ley que juega. Entonces es más complejo. Y a la vez, el tema que yo elegí de mi trabajo, pues también tiene la chispa de un interés activista, porque en realidad, entonces ahí es como también la reflexión de hasta qué punto un tema de investigación responde a una objetividad intelectual, o si se asume que en realidad las preguntas de investigación salen desde subjetividades propias de la persona que está investigando,
y entonces se asumen ciertas responsabilidades dentro del proyecto de investigación. Yo estoy asumiendo la responsabilidad y la asumo, que a mí, yo sí le apuesto a todo el corpus doctrinal y teórico que tiene que ver con derechos de pueblos indígenas como una manera de equilibrar poderes y de repartir justicia en una sociedad que ha sido históricamente golpeada por desequilibrios y jerarquías raciales étnicas, y lo asumo. Y bueno, y ahí está. Entonces mi pregunta de investigación y mi tema tiene un componente activista, y ese es el de conocer las condiciones que favorecen a la expansión de los derechos de los pueblos indígenas y qué es lo que, y cómo funciona cuando no se expanden. Entonces, por ejemplo, el caso de Oshek, que sí están un poquito al tanto del caso sobre consulta libre previa informada en el caso de Oshek Alta Verapaz, Cabón. Se tiene una sentencia que avanza y que es muy activista hasta el punto en que desarrolla líneas y luces para implementar para empezar a redactar un reglamento, y por el otro lado, un año después se tiene la sentencia de San Rafael, que es otra, que es una minería, no es una hidroeléctrica, pero en San Rafael ya se cierra toda posibilidad de veto y hay un retroceso dentro de lo que puede, del horizonte que pudo haber tomado un derecho a la consulta libre previa informada. Y entonces, aquí llego y están súper chiquitos, pero les voy a ir armándolo un poco en el discurso. Es que para responder a esa pregunta, entonces, bueno, yo les voy a lanzar después la hipótesis que yo tengo, el argumento preliminar, pero para decirles también que metodológicamente, pues hay que ver cómo está el estado del arte en la literatura sobre toma de decisiones. Entonces, esta es básicamente, bueno, es un resumen, súper resumen de libros que han sido claves para entender la toma de decisiones en la expansión de derechos. No específicamente derechos de pueblos indígenas, pero en general de derechos. Entonces, voy a empezar porque mi audiencia son abogados. Entonces, empiezo con la nuez de ustedes y luego voy dando mis nueces, ¿verdad? En la literatura del derecho hay, por ejemplo, un libro que fue publicado en 1992 en Estados Unidos que se llama Sobre la naturaleza de la toma de decisión en la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, escrito por los abogados George y Epstein. Ellos, su argumento principal es que la toma de decisiones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se enmarca dentro de los postulados y los mandatos que les ofrece la Constitución, el Bill of Rights, ¿verdad? La Constitución de Estados Unidos. Entonces, es muy legalista su interpretación y bien enmarcado en que al final es el mandato lo que rige su actuar y su toma de decisión y su preferencia legal. Por otro lado, hay entonces latinoamericanistas que dicen en realidad la toma de decisiones es más complejo y tiene que ver con el desafío del pluralismo jurídico. Es un libro que se llama Estado de Derecho en América Latina, la promoción internacional de las reformas judiciales, en donde dice en realidad tomar decisiones para los jueces se vuelve complicado desde las democratizaciones, porque el paquete de reformas judiciales que se implementan en los años 90 en realidad reconocen derechos de pueblos indígenas y multiculturalismo, pero reconocen también tratados de libre comercio y neoliberalismo, o sea, reconocen múltiples, entonces pluralismo jurídico, múltiples normas
desde lo más comunitario, como lo puede ser el derecho indígena, hasta lo más transnacional, que es los tratados de libre comercio. Entonces, las tomas de decisiones de los jueces y magistrados, de los operadores de justicia, se vuelven más complicados porque ya no solamente es la Constitución, sino que hay múltiples normas de las que podemos jalar convenciones, tratados, convenios, etcétera, y que entonces pues hay que hacer una elección y es más complicado. Entonces, esa literatura, que es la que está centrada en argumentos legalistas, para mí, para explicar el por qué los magistrados están expandiendo derechos de pueblos indígenas, se me queda un poco corto, porque la Constitución lo reconoce reconoce los derechos de pueblos indígenas de manera general, pero no tiene el detalle. Y entonces, ¿cómo se hace para expandir derechos? Pues sí, se llaman interpretaciones que radican en convenios internacionales, que radican en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que toma ejemplo de resoluciones de Colombia, por ejemplo, o de Ecuador. En fin, hay un tema de interpretación del derecho, pero creo que hay más allá. Y entonces, en el más allá, porque estamos hablando de que está politizado, en el más allá tenemos la literatura que combina antropología y derecho. Cité a tres libros, por ejemplo, el argumento del cambio cultural. Se democratizan las sociedades, se reconoce que hay mínimamente derechos de pueblos indígenas y entonces el estándar de las normas y de lo que es colectivamente aceptable, como que va cambiando, evolucionando hacia cierto tiempo. Hay un cambio cultural que hace que, pues eso, que ya el derecho es mucho más que la Constitución y que los derechos de las personas pues son más allá que los solo derechos civiles y políticos. Hay también derechos económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Es el argumento del cambio cultural que se encuentra en un libro que se llama Culturas de la Legalidad. Otro argumento es el de Charles Hay, que él fue profesor en mi facultad, es un antropólogo. El argumento del multiculturalismo neoliberal, que durante las democratizaciones se reconocen derechos específicos de pueblos indígenas, siempre y cuando no toque el régimen económico neoliberal que se impone, que se formaliza, digamos, ya con las transiciones a la democracia. Y el libro se llama Ambivalencia Racial en Guatemala, porque también se va más allá de eso y entonces desarrolla dos conceptos que también, bueno, no lo pongo en este proyecto. ¿Cómo se llama el libro? La ambivalencia racial en Guatemala. ¿Y el autor? Charles Hale, H-A-L-E. El libro se llama Más que un indio, ambivalencia racial en Guatemala. Y él desarrolla este concepto del indio permitido y del mestizo solidario, en donde se limita dónde está la solidaridad y la alianza que existe entre ladinos y mestizos e indígenas. Y entonces que, por ejemplo, que se ve también en el mundo de la legalidad, existe un imaginario del buen indio y el imaginario del indio revoltoso y al que hay que meter a la cárcel. Y que entonces es el indio permitido y luego está el concepto de mestizo solidario, que es el contrario, que es el mestizo, que nos decimos aliados de ciertas causas, pero que no
pero que no pidan reforma agraria, pero que no sé qué, ¿verdad? Entonces como que siempre poniendo límites al horizonte de posibilidades. Y usted decía que era sido profesor en su facultad. Él fue director ¿En qué unidad académica? en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Y hay otra línea, por ejemplo, también bastante... gracias. Estoy emocionada. Entonces está la otra línea, que es la de las teorías de desarrollo y reconocimiento, que se reconocen derechos de pueblos indígenas hasta que no colinde con los planes de desarrollo territorial que tienen los estados. Es un poco el tema de la consulta previa, ¿verdad? Hagamos consulta pero sin consentimiento, porque al final lo que ganas los proyectos de desarrollo y pues, ¿verdad? Esa es como que literatura de antropología y derecho. Y ahora que es más como que a lo que yo me entro, que yo soy politólogo, es las explicaciones sobre la toma de decisiones desde el punto de vista de la ciencia política y el derecho. Que hay una bastante importante escuela de pensamiento y de academia que piensa que las ciencias políticas sí pueden contribuir para entender el mundo judicial. Entonces, por ejemplo, ahí seguramente ustedes están en conocimiento de eso, pero la teoría de la separación de poderes es una teoría que desarrolló el mexicano Julio Ríos Figueroa del Colmex en México. La teoría de la separación de poderes postula que la magistratura o jueces van a ser más vocales con decisiones que tienen que ver con conflictos entre poderes del Estado, o sea, entre ejecutivo y legislativo, en momentos en donde el poder está difuso y fragmentado. En otras palabras, los magistrados van a animarse a ir contra el status quo cuando hay un ejecutivo y un legislativo que se están peleando, que no son de la misma línea. En ese momento, en periodos de fragmentación, las cortes de constitucionalidad y las cortes en general van a desafiar más los poderes electos, y en momentos donde están unidos poder ejecutivo y poder legislativo, en la Corte de Constitucionalidad se retracta un poco más. Eso es lo que el modelo que esta escuela de pensamiento de separación de poderes ha desarrollado. El otro, por ejemplo, es que se toman decisiones cuando magistrados saben que la etapa de después de cumplimiento e implementación de una sentencia, pues si es después de la judicialización se tiene una sentencia y los magistrados van a tomar decisiones más desafiantes, digamos, con el status quo, cuando se sabe que no va a haber implementación de lo que estén resolviendo. Que, por ejemplo, fue el caso de Oshek, que hay una sentencia, se resuelve que tiene que haber consulta libre, previa e informada, y se suspenden las actividades de las dos hidroeléctricas, Oshek 1 y Oshek 2, pero esa resolución no se sigue, o sea que no tiene mucha autoridad en la Corte de Constitucionalidad, y las hidroeléctricas, una cerró por unos días y la otra terminó de construirse, y en realidad las dos están operando y no ha habido consulta libre previa informada, y entonces esa es una de las razones por las cuales tal vez magistrados se animan a desafiar poderes establecidos en el Ejecutivo o en el Legislativo, porque se sabe que de igual no va a cambiar nada.
que es la tesis en un libro que se llama, que es la nueva tendencia ahorita en la ciencia política de ver las políticas de cumplimiento. Es un libro que se llama Resoluciones en Derechos Sociales y las Políticas de Cumplimiento, por que seguramente conocen ustedes, un jurista colombiano, César Rodríguez Garavito. Y el corpus teórico en el que yo me inserto es un corpus teórico que empieza en los años 90 en Estados Unidos para explicar el por qué los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos resolvieron a favor de los derechos de las mujeres, derechos civiles de mujeres y derechos de privados de libertad. El autor se llama Charles Ebb y se llama La Revolución de Derechos, un libro de 1998, y lo que él dice es que cuando existen temas que socialmente todavía no están, digamos, listos, como el tema de las mujeres en los años 60, los magistrados necesitan de tener redes de apoyo activistas para poder resolver a favor de un tema que es hostil a una cultura, digamos, social, ¿verdad? En una sociedad que todavía en los años 60 pues habían movimientos de mujeres, pero seguía siendo bastante marginal y aplastado, sobre todo también de mujeres negras. Y entonces este autor lo que dice, se necesitan de estructuras sociales de apoyo, y a mí eso me hace recordar a lo que al inicio lo que decía la jueza organizada en su asociación de jueces por la integridad, es que para poder decidir en independencia se necesitan redes de apoyo a nivel de la sociedad. Ahí se centra mi hipótesis, pero toda esta revisión, digamos, de literatura es para mostrar que no solamente se necesita de observación empírica para construir un proyecto, sino que sobre todo de saber por dónde está yendo la literatura para explicar lo que uno está pues preguntándose. Entonces este es mi argumento, que es un argumento que mi profesor en ciencias políticas muy positivistas me pidió que hiciera, lo que se le llama el trazado ¿cómo se llama? Trazado de proceso. Entonces lo que necesitan ahí es lo que hice acá fue desarrollar un modelo que explica dentro de las ciencias políticas y de la antropología cómo se toman las decisiones en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, si ven, es un proceso, ¿verdad?, con sus mecanismos y con conceptos y con variables, que yo ahí no lo puse, pero todo eso está detrás, variables que ¿sí? Fíjese que al principio usted hizo la afirmación de que había, digamos, una posibilidad de que se enmarcaran en el ISFIER o en una actitud militante los magistrados. Sí. Ya con este grupo que tiene usted, que nos expone ahora, digamos que para concatenar aquello que dijo al principio con él, usted tiene desde ya una afirmación de que la Corte de Constitucionalidad y sus resoluciones están ubicadas ahí en el ISFIER o están ubicadas en la militancia. No es militancia, no es una militancia de verdad ideológica, no, es un rol activista en el sentido de avanzar en las interpretaciones del derecho y de las leyes, que no se quedan en simplemente el texto, sino que van más allá. Esa cosa activista
aparece de hecho el término con el ejercicio de la Corte Suprema colombiana, en donde los colombianos han expandido y han creado derechos que no existen en la Constitución. Y eso de ir más allá de su rol mediador, eso es lo que significa activista. Laissez-faire sería quedarse en... Dejar pasar. Dejar pasar, ajá. Pero entonces, metodológicamente, digamos, de estos, las ciencias sociales, digamos, pues eso, como que les gusta ver, digamos, esquemas de cuál es el output y cuál es el input, ¿verdad? Cuál es la Y y cuál es la X. Y cuál es la variable independiente y la variable dependiente. Como expuse en el inicio, mi variable, la independiente, que es la dependiente, que es la del último, es el output, es el resultado. A mí me interesa saber cuáles son las condiciones para llegar a resoluciones constitucionales que respondan a los derechos de pueblos indígenas. Y entonces mi hipótesis, que viene de este corpus de literatura, es que primero, o sea, una resolución va a tener las voces de los magistrados. Va a ser unánime o va a tener votos razonados, ¿no? Entonces las decisiones, las resoluciones que tienen esto me permiten ver cuáles son las preferencias legales de los magistrados, porque está escrito dentro de la resolución. Y las preferencias legales de los magistrados está en su decisión. Entonces, antes de la resolución, yo veo cuáles son las decisiones para ver las preferencias legales de los magistrados. Pero esas preferencias legales de los magistrados están también influenciadas y vienen del litigio estratégico que llevan los pueblos indígenas. Me enfoco en solamente una de las partes de un conflicto. Una de las partes en general son dos, ¿verdad? Una de las partes, porque yo lo que quiero saber es el éxito de derechos de pueblos indígenas que en general, como dijimos en la paradoja, están siempre limitados. Y el litigio estratégico de los pueblos indígenas está a la vez precedido por la movilización legal, social, la movilización legal y social de lo que yo llamo amplias coaliciones indígenas. Esto no es nada nuevo tampoco, porque esto viene de amplia literatura. Las coaliciones indígenas vienen de los historiadores que han recopilado que desde la época del conflicto armado interno es súper conocido que organizaciones indígenas tejieron coaliciones con iglesias, con universidades, con escuelas de idiomas que han tenido roles más o menos impactantes o no en la política nacional. Pero entonces entonces esta es como mi línea causal, porque estoy dentro de los argumentos de la causalidad, que es lo que explica cuáles son las causas que explican un resultado, pero esa línea no es suficiente y necesito meter también un análisis sobre los procesos de selección de los magistrados, porque se asume, las asunciones, ¿verdad? En investigación, se asume que un sistema de elección por gremios y corporaciones va a tener resultados magistrados que quizá respondan a los intereses de sus electores. Quizá no, pero es algo que hay que investigar. Entonces, ese desvío así es lo que le viene a dar toda la complejidad al proyecto de investigación, porque no es solamente de ver cómo
cómo se movilizan las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas desde el nivel de los líderes y lideresas comunitarias, el rol de las comadronas, el rol de los guías espirituales, en formar estas movilizaciones sociales. Luego, cuando es que deciden pasar a la movilización legal, con la ayuda y el apoyo de traductores de un lenguaje indígena a un lenguaje legal que sea inteligible para el Estado y para los magistrados. O sea, no queremos que los peces se mueran, o no queremos que nos desvíen nuestra fuente de vida como un río. Eso tiene que ser traducido a un lenguaje de derechos que el Estado entienda. Eso es el litigio estratégico indígena, pero dentro de eso yo le añado más cosas, porque el litigio estratégico indígena también no solamente es la movilización legal, sino que es también la organización comunitaria que permite que líderes, lideresas se muevan a la ciudad capital desde un lugar que está a 9 horas en carro y a mucho más en camioneta, y que entonces se necesita hacer lo que le llaman el cuchubal de organizar comunitariamente para poder hacer la cooperacha para la plata de los que vayan a la capital, que representa 4 días de trabajo del campo, etcétera, etcétera. Todo eso son variables y criterios que están dentro de mis conceptos aquí, pero es un montón, entonces no me voy a adentrar en eso, pero esto ya es la construcción metodológica y conceptual del trabajo. Es la observación empírica, ver dónde está la cosa que no va, la paradoja, crear una pregunta de investigación que refleje la paradoja y que refleje dónde está el conflicto, conocer la literatura existente y lanzarse a la creación de hipótesis, de argumentos preliminares que van a ser probablemente así. Ya destruí mi papelito, pero no importa. Pero que justamente es lo que da el debate, es lo que permite avanzar la investigación y el conocimiento. Y es hacerlo pedazos para saber que si en realidad sí funciona o si no funciona la hipótesis. Entonces aquí está muy, ¿verdad?, en una pincelada mis conceptos. Dentro de cada concepto yo tengo un corpus de variables, de preguntas que necesito presentar con mis entrevistados, con la observación que yo hago, etcétera, etcétera. Y me viene ya el punto más complicado, que es los métodos, elegir los métodos. No es la presentar la hipótesis, ¿cómo te original? Es que esta es la hipótesis. Yo estoy empezando mi trabajo en campo, entonces esta es mi hipótesis, y al final de julio quizá nos volvamos a ver para yo presentarles los resultados y si mi hipótesis tiene validez o si no es válido. ¿Qué podría ser interesante? Pero entonces ahorita me viene todo el reto y el desafío de los métodos, que los métodos no es porque todo el mundo hace entrevistas que hay que hacer entrevistas, o que hay que adentrarse a leer archivos de la jurisprudencia porque hay que leer archivos de la jurisprudencia, o los antropólogos que hacen todo el tiempo historias de vida porque hay que hacer historias de vida. No, en realidad hay que adecuar los métodos al resto de la metodología y de la construcción conceptual y teórica. Y entonces, como yo estoy hablando de coaliciones y de estructuras de apoyo social y eso, pues entonces estoy viendo redes de poder y redes sociales. Y entonces me tengo sí o sí que meter a nivel del macroanálisis a cuáles son las redes
que se conforman desde las coaliciones indígenas, pasando por lo transnacional, por lo nacional, por las comunidades, las regiones, a ver cómo eso se ve dentro del litigio, a ver cómo se ve dentro de los procesos de elección de magistrados, a ver si eso tiene un impacto en las preferencias legales de los magistrados, y si eso tiene un impacto en entonces las resoluciones a favor de pueblos indígenas. Y el análisis de redes, entonces aquí es donde se pone un poco complicado porque es la parte cuantitativa, porque entonces se habla de la influencia o de influencia de redes, pero entonces esto es pura literatura de metodología de investigación, de análisis de redes, ya ni siquiera es teoría de análisis de redes, sino la metodología de análisis de redes. Se habla de niveles de influencia, ¿verdad? Cero influencia, un poco de influencia, bastante influencia, y entonces ahí el investigador muy arbitrariamente construye y pondera cuáles son las relaciones que son más influyentes, cuáles son menos influyentes, y ahí es entonces el gran debate que aparece ya en debates académicos de este tipo cuantitativo, es la crítica de los modelos de investigación cuantitativa. Entonces de decir, no, pero a mí me parece que la influencia del Poder Ejecutivo es igualmente de importante que la influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues sí, pues no, pues ahí se va debatiendo, pero entonces estamos hablando del poder y estamos hablando de ciencia política. Yo puse esa foto ahí porque es justamente ¿cuál era el caso este? No me acuerdo cuál era el caso de esta foto, pero ahí se miran los campesinos, se miran los observadores de Naciones Unidas, están en la Corte de Constitucionalidad y hay líderes, lideresas, etc. Y esos son coaliciones que van creándose y que van dialogando, que tienen espacios de diálogo, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando del macro, del nivel macro de las relaciones de las redes de poder, y por el otro lado, que lo macro, ¿verdad?, es la parte estructural, son estructuras de poder, y la otra son la etnografía de redes. Esa es la parte cualitativa de mi trabajo, que no es simplemente entrevistas, es que ahorita yo mi gran deseo es lograr hacer una pasantía en la Corte de Constitucionalidad para ver cómo todo eso funciona en la vida práctica de la producción del derecho, cómo funciona la burocracia, cómo estas redes se van consolidando, cómo va tomando forma y materialidad, significado, cómo los expedientes dan sentido del derecho a los magistrados y a los letrados y a demás operadores de justicia. Es la parte microscópica, digamos, del derecho, que es el expediente. Y esto es un diseño de investigación. Y ahora lo que me toca hacer es empezar el trabajo en campo. Espero haber respondido a la inquietud sobre cómo se hace un diseño de investigación. Como vieron, mi trabajo es una antropología política del campo judicial, o sea, una versión actualizada, digamos, de Pierre Bourdieu, que habló sobre el campo judicial, que teorizó sobre cómo se construye la autoridad de los jueces, pero él no siendo abogado, pero con la legitimidad de poder entender el campo judicial en sí. Y eso me lleva entonces a mis conclusiones. Repetir que este es la naturaleza del proyecto es un diálogo interdisciplinario
interdisciplinario entre ciencias políticas, específicamente la literatura de política judicial comparada y comportamiento judicial, la antropología del Estado con la burocracia y las redes, y el estudio sociológico de los derechos indígenas en el campo judicial, es decir, movimientos sociales que movilizan y le dan forma a los derechos humanos. La relevancia de este proyecto, que espero que de pronto podamos volver a vernos en 7 meses, es que el enfoque que yo le doy a los derechos de los pueblos indígenas debe las configuraciones actuales de las democracias multiculturales que se reconocieron en la posguerra, en la transición a las democracias. Y específicamente durante la ola actual de judicialización de los conflictos sociales, que es un tema que está sucediendo en el mundo entero y sobre todo en América Latina, de llevar a las cortes conflictos sociales, porque los ejecutivos y los legislativos tienen sus propias dinámicas de poder. La literatura de referencia, repito, es política y comportamiento judiciales con un enfoque en toma de decisiones y juegos de poder. Y la apuesta teórica que yo tengo es el de las redes, es de una justicia desde el punto de vista de las relaciones sociales, de las relaciones de poder, para abordar la formación de preferencias legales y la toma de decisiones de las y los magistrados. Ya en un nivel más aterrizado, digamos, práctico, el tiro sería de hacer un trabajo que sirva, primero que todo, para yo lo diría, de activistas de pueblos indígenas que están decidiendo judicializar y litigar cuando en realidad tal vez las condiciones no son las mejores para hacerlo. Tal vez hay otras vías de movilización más que la movilización legal por medio de la judicialización para avanzar derechos. Y entonces que este trabajo sirva para hacer algún tipo de elección de hacia dónde enfocar las fuerzas, ¿verdad?, comunitarias, ya que la criminalización está bastante fuerte, el asesinato de líderes y lideresas, o sea, hay como mucha conflictividad social y tal vez no es la mejor vía la judicialización. También esperaría que ese trabajo funcionara para las personas expertas en reforma judicial. Quizá otras formas, pues, una profesora me decía, quitar la burocracia del poder judicial es como deshuesar un cuerpo. No puedes pedir la burocracia aunque se considere que sea un mal necesario, pero tal vez podrán existir otras maneras que faciliten el acceso a la justicia de parte de personas y comunidades y colectivos que no forzosamente hablan español o escriben o que solamente firman con la huella digital, ¿verdad? O sea, como que pensar también las formas que toma el derecho y específicamente para expertos en reforma judicial y por supuesto para la comunidad académica, para continuar pensando de manera crítica y compleja los acontecimientos que nos tocan y nos atraviesan nuestras vidas, ¿verdad? Agradezco mucho su atención. Y entonces, mire, yo le quiero hacer una pregunta. Fíjense que nosotros somos profesores, muchos tenemos mucho tiempo de trabajar en investigación. Y cuando ve uno un diseño de investigación como el que usted nos presentó, pues nosotros, en mi caso, un tanto dislocado a lo que hacemos siempre, porque nosotros tenemos un modelo.
Por supuesto, nos parece bien que la escuela de estudios de posgrado esté tratando de poner ante nuestra mirada, ante nuestro conocimiento, otros diseños, ¿verdad? Pero yo la escuché cuando usted dice que está tratando de construir su corpus de conocimientos que le iban a servir de referencia. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar la denominación de eso como, bueno, nuestro marco conceptual, por ejemplo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a eso, a nuestro marco teórico. Le pregunto, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. El marco teórico es las líneas, ¿verdad?, que han tratado, las líneas generales que han tratado de explicar, ¿verdad? El marco conceptual para mí aterriza la teoría, y los conceptos que uno crea son conceptos que ya mezclan teoría y mezclan lo que uno observa. Teoría también que yo ahorita me haría yo misma una crítica, es que básicamente les mostré para entender toma de decisiones de las cortes. Mi crítica que yo me haría es que solamente les presenté un cierto tipo de literatura que es la hegemónica. Pero dentro de mi bibliografía, digamos, de mi proyecto, mis conceptos están informados y nutridos por literatura de lo que Boaventura de Sosa Santos le llama de las epistemologías del sur, o sea, tratando también de incorporar lo que los subalternos de la academia han creado, y críticamente, ¿verdad? También. Fíjese que ahí, en esa parte, que aprecio mucho que usted nos diga, porque, digamos, ahí alcanzo yo a descubrir, por ejemplo, con lo que ya me dijo, que sí hay una base teórica allá en el fondo, y la rectoría de un estado del arte que la va orientando en este diseño de investigación, pero ya con lo que me dijo sí entiendo que hay una base teórica de su mirada al problema que está tratando de resolver. Gracias, perdón. No, gracias, no, ningún perdón. Muy bien. Gracias. Sí, tal vez dentro de los referentes bibliográficos o teóricos, no sé si tiene también tiene inserto lo que es lo que han dicho los expertos de la OIT sobre la consulta previa informada, porque tocó ese punto dentro de su referente teórico, ¿verdad? Y lo que pasa es que sea un tipo de plebiscito, la consulta no es el tema propiamente de acuerdo a lo que los expertos de la OIT recomiendan, sino que obviamente debe ser previa y deben haber consensos y un gana-gana entre comunidades y empresas, ¿ya? Pero no sé si usted también va a entrar a analizar lo que la OIT ha dicho con respecto a esa consulta. No me pongo a analizar el contenido de las interpretaciones del convenio, y que de hecho es OIT, y que es OIT porque ese es el de la consulta, pero también está la de Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que ya da un paso normativo de consulta a consentimiento, y ahí el derecho de veto y de decir no queremos un proyecto lo toma en consideración. Yo no me estoy metiendo a hablar o a analizar las opiniones de los expertos, porque como lo expliqué, lo que me interesa es ver cómo se articulan las redes detrás del derecho, detrás de las leyes. Quiero saber cuáles son las coaliciones que son necesarias para tener una resolución que se parezca. Entonces yo no lo expliqué ahí, pero mi definición de una resolución pro derechos de pueblos indígenas no es
una resolución basada en el convenio, en el no sé qué, es basada en las demandas de los pueblos indígenas, o sea, más allá del artículo que defiende tal cosa, sino que es de la demanda de los pueblos indígenas. Luego todo lo que viene después, a mi interpretación antropológica de los peritajes, de los derechos, y eso es una traducción inteligible para el Estado de una demanda que se hace incluso en un idioma que no es el español. Entonces no me estoy metiendo en eso. Sí, yo desde mi particular percepción quiero resaltar, rescatar o sacar la conclusión de la importancia de la exposición que nos hizo la doctora. Y como maestro, como profesor de la escuela de posgrados, pues siento que nos vino a presentar una concepción holística de toda una coyuntura que escapa de la formación formalista que tenemos como abogados y que es a lo que nos enfrentamos en las aulas constantemente. Con el maestro Berganza compartimos el conocimiento crítico que anda difundiendo el doctor Roberto Morales a lo largo de diferentes disertaciones y que de alguna manera trata de rescatar ese conocimiento científico que hemos dejado por un lado, incluso modificando el pensum de estudios de la licenciatura y excluyendo cursos de formación social para convertirlos en unas maquinitas de litigio formalista, basado únicamente en esos instrumentos legales que nos tratan de meter en una especie de computadora o de operadores simplemente de justicia que como en la actualidad a través de esa tecnología que todos vemos que está avanzando arrolladoramente, que en algunas posiciones del primer mundo se dice que ya no va a haber necesidad de ir al médico, solo meterle unos cuantos de clases y ya le va a decir qué debe de tomar y toda la cuestión. Entonces, en cierto momento nos estamos acercando como escuela de derecho a esa misma situación. Entonces, una exposición como la de hoy rompe con todo ese concepto formalista y nos viene a nosotros que estamos digamos, en la escuela superior, en la escuela de estudios de posgrado, nos confirma que esa lucha es constante y que tenemos que tomar herramientas como el litigio estratégico y todos estos conocimientos, de toda esta percepción desde el punto de vista antropológico, sociológico, político y no solo el aspecto formalista. Entonces nos toca una lucha bien dura en las aulas con los estudiantes que ya son abogados, pero que traen ese pensamiento de la pirámide de Kelsen, de la soberanía, que resulta ser una ficción y que ya no nos la desarrolló porque es cuestión de fondo y de mucha discusión, pero que nos limita incluso para el desarrollo del país, porque a estos niveles entendemos que todo gira en torno a la persona, al ser humano, y entonces tienen que intervenir todos estos aspectos, y no solo lo que dicen los códigos o la Constitución Política de la República, por mucho que invoquemos la supremacía constitucional. Entonces, yo rescato eso de esta exposición y creo que nos viene a confirmar que la lucha es dura y que tenemos que continuar en esa formación holística, en esa percepción holística, en eso de no limitarnos a los textos legales o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana hablando del sistema de protección regional de América Latina o de América. Entonces, eso es lo que yo rescato y